6. La pregunta 6 es, ¿en qué dimensión están los sueños? Cuando soñamos, ¿seguimos en la tercera dimensión? ¿A cuál vamos? Y cuando morimos, pregunta. Entonces, la pregunta ¿en qué dimensión están los sueños? Todos los sueños, todo lo que es onírico en la existencia está en la cuarta dimensión. Nosotros cuando nos vamos a dormir estamos en tercera dimensión, obviamente. Quien está en cuarta dimensión ahí es nuestra mente. ¿Sí? Nuestra mente, que no está en el cerebro, sino está expandida en todas partes, lo que hace es absorber sin tiempo y sin espacio todos los datos posibles que están en mi campo energético. ¿Sí? Por eso, en cuarta dimensión, lo que sucede es que todo dato de información que está en el campo energético sin tiempo y sin espacio se puede recrear como si fuera realidad. Por eso la sensación del sueño es que las cosas pueden hacerse realidad, que las cosas parecen muy ciertas y se mezclan cosas de nuestra vida diaria con cosas muy locas. Y esto tiene que ver con justo que la mente no está en la cabeza, sino que está en todo. Entonces hay un montón de información en las células, en el campo energético, en el campo emocional, en tantas partes del cuerpo, desde donde la mente adquiere constantemente información y datos, cosas que ni siquiera tenemos en cuenta. Gente que a lo mejor ni miramos por la calle, que vamos caminando y ni siquiera nos damos cuenta quiénes son, pero que nuestro campo energético capta, que nuestro campo sensorial, la piel, el campo electromagnético captan esas personas, esas figuras del campo energético y las meten dentro del sueño, ¿sí? Porque está dentro de la mente, ¿sí? Entonces, el sueño está en cuarta dimensión porque hace que todo lo que está en este plano pueda multiplicarse una y otra vez dentro y fuera, constante como una especie de película, en el cual se pueden ir recreando realidades vistas en tercera dimensión y sostenidas en tiempos y espacios. Por eso, cuando soñamos estamos en cuarta dimensión. En cuarta dimensión hay un montón de seres que viven directamente en cuarta dimensión y que crean realidades, ¿sí?, distorsionadas a partir de las imágenes que hay en tercera dimensión. Por eso hay que quedarse cuando uno va a dormir, de tratar de cerrar su campo energético para que todas las informaciones que fluyan de nuestra mente no sean utilizadas por entidades que están en cuarta dimensión. ¿Cómo me protejo? Es muy simple y con práctica se va fortaleciendo. Es simplemente cuando me voy a acostar, respiración nasal, no por la boca, siempre nasal. Inspiro, sostengo, exhalo. Voy repitiendo esto hasta que me vaya a dormir, ¿sí? Pero mientras tanto, con la mente lo que voy a hacer es envolver en un enorme huevo de los colores que yo quiera, pero voy a imaginarme un huevo, como si fuera una cáscara, en el que toda la información de mi mente se va a mover hacia la cuarta dimensión y nada que esté afuera puede dañarme adentro, ¿sí? Entonces es muy simple, pero bueno, con práctica después van a sentir todo el huevo alrededor envolviendo. Cuando morimos pasamos a cuarta dimensión. Obviamente, por eso todo lo que le pasa a una persona que se muere parece un sueño. La mejor manera de sentir físicamente lo que es morirse, y doy fe por eso, ha sido para mí la ayahuasca o la respiración holotrópica, ¿sí? Cuando se hace ese tipo de respiración en la que se hiperventila las sensaciones de que o estás naciendo o estás muriendo y empieza uno a tener visiones, la misma forma también se puede hacer con la planta de ayahuasca del Amazonas, en que la misma planta te lleva a ese estado, por eso mucha gente siente que se muere, y para mí es algo muy interesante de poder practicar al menos una vez en la vida, porque es morir en vida, ¿sí? Y lo que hace es ayudarte a practicar la muerte y a ver cómo es después, ¿sí? Porque todo lo que pasa en la cuarta dimensión parece un sueño, realmente. Es como si todo lo que pudieras pensar se hace realidad. Y por eso mismo, tu estado
o nivel de pensamiento y tu estado vibracional emocional determinan la creación de las cosas. Por eso cuarta dimensión, sin tiempo ni espacio, tiene la capacidad de manifestar todo eso que está dentro tuyo. Por eso es importante tratar de morir lo mejor posible. ¿Y qué significa tratar de morir lo mejor posible? Habiendo resuelto un montón de problemas, habiendo dejado atrás un montón de conflictos, habiendo dicho todo, no callándose nada. Si hay algo que tengo que soltar y decirlo, soltar la emoción, llorarlo, reírse. Hay que resolver los problemas que tenemos y que no hemos logrado resolver. Todo ese tipo de cosas que están en nuestra psiquis y en nuestra emoción, en el campo energético, pueden determinar lo que va a pasar después. Entonces, por eso es importante que vayamos practicando esto durante la vida. En las culturas antiguas siempre se hacía practicar la muerte a través de esto, de ayahuasca, respiración hiperventilada, bueno, diferentes situaciones que nos llevaban a vivir la muerte porque era lo único que nos ayudaba a resolver los problemas, a aprender más rápido, a absorber esa información y a dejar de tenerle miedo a la muerte. Así que bueno, tener en cuenta eso. Pasamos a cuarta dimensión, lo normal. A quinta dimensión van muy pocos, ¿sí? Hay que tener mucha altura vibracional para llegar a quinta dimensión. Quinta dimensión es lo que se podría llamar el cielo para los cristianos, ¿sí? Es donde uno ya ve toda la luz, donde uno está, porque realmente puede ver los electrones básicamente, ¿no? O sea, todo lo que está compuesto por los electrones, todo eso se puede ver, las partículas, las ondas, todo eso se puede ver con luces y colores en la quinta dimensión. Por eso significa alguien que ya resolvió un montón de cosas, alguien que ya vibra mucho más alto, que trascendió sus conflictos emocionales, mentales, etc. Por eso lo normal es ir a cuarta dimensión. ¿Está? La 7, pregunta número 7. Y, bueno.